pequeño comunicado en nombre del Club del Caudal, organizador de este acto. Lo primero de todo, agradecer la presencia en nombre de los CUO a todos y todos los que estáis hoy aquí, especialmente a los compañeros y compañeras de Ferrero, que son un ejemplo para todos los obreros y para todos los mineros que luchan por todos sus derechos. Bien, y como decía, para ello, compañeros, nada mejor que estar hoy aquí frente a este monumento al minero, rindiendo homenaje a quienes dieron la vida realizando su labor en su puesto de trabajo, a quienes cada día, aún hoy en día, se siguen enfrentando a la oscuridad de la mina. En un trabajo que por mucho que desde algunos altavoces se venga diciendo que somos unos privilegiados, que tienen prejubilaciones muy altas y demás, es un trabajo que nada tiene de privilegio, un trabajo en el que cada día se van a jugar la vida. De eso lo sabemos muy bien aquí, en los cuenques mineros, ya que quien de aquí no tiene un familiar, quien no tiene un amigo que trabajó o que trabaja en la mina. Todos en los cuenques nos sobresaltábamos cuando llegaban o llegan noticias de algún accidente en un pozo o en una mina. Y toda solidaridad de esta tierra se ponía en marcha para apoyar a esas familias y para apoyar el luto. Esas condiciones de trabajo y de vida, esa solidaridad, era la que se veía también a la hora de salir a la calle a protestar, a la hora de reclamar nuestros derechos, porque los mineros siempre fueron la luz de esta tierra, siempre estuvieron a la cabeza de las protestas por una vida más digna, no solo para ellos, sino también para toda la clase obrera y para todos los sectores populares que viven también gracias a ellos. Siempre se ganaron el respeto de todos y de todos los trabajadores. Así sucedió siempre a lo largo de la historia, como sucedió aquí en el año 1934, cuando en los cuenques mineros asturianos se producía levantamiento obrero, principalmente en la minería, en contra de quienes pretendían instaurar el fascismo en España, antecesores de los que hoy nos gobiernen, y acabar con los pocos derechos que en ese momento tenían los trabajadores. Durante ese mes de octubre, un único grito recorría Asturias y recorría los cuenques mineros, el grito de UHP, de Unidos, Hermanos Proletarios, reafirmando la necesaria unidad de toda la clase obrera en la lucha por sus derechos. Esa unidad fue la que hizo posible que se pudieran ir consiguiendo victorias, demostrando una vez más la fuerza que tiene la clase obrera cuando está unida, cuando actúa con una dirección clara, con una estrategia firme y sin titubeos, conocedora de que lo único que se puede perder en la lucha son las cadenas que le atan a la explotación. Después vinieron años oscuros, la dictadura franquista, donde una vez más aquí, en nuestras cuencas mineras, se producía la lucha contra ese régimen, donde tras años de apatía y de aparente sobrecogimiento de nuestra clase, los mineros deciden levantarse una vez más, deciden que ya no pueden aceptar esas condiciones, no solo de trabajo, sino también de vida, y que había llegado el momento de dar un puñetazo encima de la mesa, que había llegado el momento de volverse a hacer respetar como trabajadores. Comenzaba ese año 1962, la conocida como la huelgona, hecho histórico que hizo tambalearse el régimen franquista, donde el derecho a la huelga estaba totalmente prohibido y los trabajadores perseguidos, por donde se demostraba una vez más que incluso en las peores condiciones para la lucha, cuando la clase obrera actúa fuertemente unida, no hay ninguna fuerza que le pueda hacer frente. Durante 3 meses que duró la huelga, no solo los mineros estaban sin acudir a sus puestos de trabajo, sino que sus mujeres, también fuertemente implicadas, fueron un baluarte que organizó la vida fuera de la mina, jugando un papel principal y haciendo que a ninguna familia le faltara de nada, pues tras meses sin trabajar y cobrar, los alimentos comenzaban a escasear, como bien saben hoy los compañeros de Ferrero. Gracias a su trabajo, la huelga pudo conseguir el éxito que consiguió, y las mujeres se colocaron a la vanguardia de la lucha, igual que hoy, que nuestras valerosas mujeres de carbón marchan por Madrid defendiendo la dignidad de esta tierra, defendiendo la dignidad de ser obrero, defendiendo la dignidad de ser de clase obrera. Esos, compañeros y compañeras, son los ejemplos que debemos de seguir hoy. No seguir el camino del pacto social, que desde la falsa transición lo único que ha hecho es que la clase obrera vaya perdiendo derechos con cada reforma laboral, produciendo la división en el seno de la misma, desarticulándola para la lucha. Ante los ataques que día tras día se producen contra nuestras condiciones laborales, contra unas condiciones, compañeros y compañeras, que van a seguir empeorando, cuando vemos que ya los convenios colectivos están empezando a desaparecer, cuando los sueldos que van a quedar en este país son de miseria, son de hambre,
atacando las condiciones de vida. Como decía, contra esto, compañeros, el ejemplo de los mineros de Ferrero demuestra que la unidad por la base de los trabajadores, la unidad de otros sectores en torno a los mismos y una decisión firme de continuar la lucha sin dar el brazo a torcer es el camino que se ha de seguir, recuperando así la combatividad de estas tierras, recuperando la dignidad de la clase obrera y que vuelva a ser no solo respetada, sino temida por quienes nos pretenden quitar todo. Por eso, compañeros y compañeras, desde los CUO hacemos ese llamamiento articular la unidad independientemente de la afiliación sindical de trabajador, porque en la lucha compartimos los mismos intereses como clase y porque hoy, como hace años, en toda la cuenca minera, en toda Asturias y en toda España vuelvan a resonar las palabras de combate que nos antecedieron. Unidos hermanos proletarios, hoy como ayer, UHP y que viva la lucha de la clase obrera. Bien, compañeros, compañeras, ahora vamos a marchar en manifestación en dirección al Parque Jovellanos, donde se producirán también unas intervenciones y acabaremos con el concierto de Espantar la Siente. Proletarios son mineros, enseñan de protestar. Asturias de negro, Vicentera, así el callo era, cuenta luto, volvió la mina. Son los mineros tan flores. ¡Caña, caña!
¿Hicieron ahí algo? Un volador. Y